Cuando alguien me dice que es mejor ser de centro, pues es de derecha, porque yo no puedo decir, bueno, sí, que haya un poquito de más igualdad. No, no. La idea de raíz es que todos tengamos derecho a las mismas oportunidades bajo las mismas condiciones. Eso es la raíz. Yo no puedo decir, bueno, hay que mejorarles tantito, que sería el centro. No, pues es de derecha. Estás todavía considerando que hay unas personas que necesitan más. Ahora, todo esto lo explico muy bien en el libro ese que ustedes tienen de desafío comunicacional, ¿no? Hay una cuestión, que también hay que, es decir, que también hay que tomar en cuenta. Las personas, así como son distintas en físico y en intelecto y otro, tienen distintos deseos. Entonces habría que abogar porque esos todos tengan derecho a realizar su deseo. Por ejemplo, hay una persona que su deseo es comprarse muchas cosas, tener muchos bienes materiales. Eso es lo que quiere hacer en su vida, comprar. Bueno, pues que compre, que trabaje, gane dinero y lo gaste en comprar. Eso es su deseo. Hay otra persona que dice, no, a mí no me interesa eso, a mí me interesa tocar la guitarra. Bueno, pues entonces que compre su guitarra y se ponga, que pueda tener acceso a comprarse su guitarra y tocar la guitarra. No necesita un yate para comprar la guitarra, no necesita una mansión. Él lo que quiere es tocar la guitarra, o el que quiere actuar, o el que quiere pintar, o el que quiere ser científico. Pero hay que definirse qué es lo que yo quiero hacer en la vida. Y hay personas que lo que quieren es tener dinero. Bueno, que tengan dinero, pero que lo trabajen y sobre todo que no abusen de ese dinero que tiene para utilizarlo como un poder que sobaje a los demás, porque eso ya es otra cosa. Por eso cuando dice el presidente, no todo rico es malvado, pues no, hay gente que le gusta guardar en el banco dinero. Y si trabaja y paga sus impuestos y todo, pues que se dedique a eso. Eso le gusta. Igual que a otro le puede gustar bailar, igual al otro que quiere estudiar las plantas, igual al que quiere, cada quien que tenga la libertad de ser como sea, siempre y cuando no incida en la libertad del otro y no esté en contra de que todos tengamos acceso a realizar nuestros deseos, siempre y cuando no estemos incidiendo en la infelicidad de los demás. Bueno, entonces, me regreso a esto del centro, ¿no? No, no. Por eso es que ahora que se ha venido la discusión esta de el radicalismo, no todos somos radicales. Somos radicales porque no podemos decir, no, yo quiero que hay, como lo dije antes, yo quiero que haya más o menos igualdad. No, quiero que haya igualdad. Ahora, entonces, sí, uno tiene que ser radical, o sea, porque va a partir de la raíz, de la causa, de la base que sustenta nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver el mundo. Ahora, esos son los principios. Una ideología que marca principios y este principio tiene que ver con la igualdad, con la justicia, con la fraternidad, con los derechos humanos, con la libertad, con la responsabilidad.
Todos estos son valores de la izquierda que se han venido imponiendo a lo largo de la historia y según la humanidad va progresando. Es decir, estos son valores universales. De tal forma que la derecha, para defender la desigualdad y la injusticia y todo eso, pues no puede decir yo estoy por la injusticia y estoy por la desigualdad, no lo puede decir. Y entonces, ¿qué hace? Pues tiene que mentir. O sea, su hipocresía es una necesidad para que sobreviva su idea, porque no puede decir, hay gente que sí lo dice abiertamente, pero en general navegan con la bandera de que ellos sí están por la libertad y por la justicia y todo eso, y mienten. No es cierto. ¿Por qué? Porque su ideología de raíz no tiene ese sentido. Entonces, está la pugna, el de derecha que quiere conservar, que es el conservador, y el de izquierda que quiere progresar, es progresista. Es decir, vamos a ir imponiendo estos valores universales que están escritos en el reglamento de las Naciones Unidas y todo, pero va muy lento. ¿Por qué? Porque está esta fuerza, entonces son dos fuerzas que están pugnando. Bueno, y decía yo, estos son los principios. Ahora, para llevar a cabo que estos principios rijan, toma mucho. Entonces, estas dos fuerzas que están cada cual luchando por imponer su manera de ver el mundo, tienen que ir concediendo, ¿no? Y entonces uno jala para acá y el otro jala para allá y entonces el otro se mete por acá y esa es la lucha política. Y que se dice, bueno, a través del diálogo vamos a hacer concesiones. Y ahí viene una especie como de confusión, porque no sé si ustedes vieron la película de, ¿cómo se llama? De Jesucristo, esta de, no me acuerdo cómo se llama. Esa que es como una parodia del nacimiento de Jesucristo, en donde en un estadio ponen a la derecha toda unida y la izquierda toda desunida, ¿no? Entonces, en un lado están los republicanos, en otro lado están los socialistas, en otro lado están los comunistas, en otro lado están los anarquistas, o sea, la izquierda se separa. ¿Y por qué se separa? En esencia, todos quieren lo mismo, todos tienen una ideología de izquierda, pero cada uno de ellos tiene una idea distinta del cómo llegar a, a que la sociedad avance en ese sentido. Y ahí es donde se separan, porque el socialista piensa que es de una manera, el republicano piensa que es de otra, el comunista piensa que es de otra, el anarquista, o sea, tienen diferentes cómo y eso los separa. La derecha no. La derecha ya sabe el cómo porque es el que se ha ejercido a lo largo de la historia, a través de la represión, a través de la mentira. Ellos sí tienen, digamos, herramientas que han sido probadas y que les han funcionado. Nosotros estamos inventando todo el tiempo del cómo lograrlo y ahí es donde viene la separación. Y cuando viene la separación, entonces tendemos mucho a decir, si tú no piensas como yo, entonces es que estás del otro lado y no, no es que esté del otro lado, lo que pasa es que el cómo es distinto. Y el cómo, pues tiene que ver, si tomamos en cuenta los países,
pues tiene que ver con su historia, con su trayectoria, con su idiosincrasia, con su cultura, y entonces, pues todos encuentran una forma distinta. Por eso es que es distinto como la izquierda cubana, de la izquierda venezolana, de la izquierda boliviana, de la izquierda argentina. Por eso nosotros tenemos que respetar, porque en esencia estamos de acuerdo, pero los cómo son distintos y cada país tiene derecho a determinar cómo quiere y a veces rectifica y a veces sigue en la misma, en fin, por eso tenemos que respetar, pero sí tenemos que reconocer que todos estamos apuntando hacia el mismo destino y no separarnos por ello, ¿no? Bueno, vamos a ver la cuestión del caso de México, ¿no? Es decir, dentro de la izquierda, creo que tendría que haber en esta necesidad de transformación, ensanchar cada vez más la conciencia, ¿no? Se ha dado el despertar de conciencia, se ha dado la revolución de la conciencia, pero tenemos que profundizar y profundizar más, porque no, a veces no podemos distinguir, porque la realidad es compleja. A veces no podemos distinguir a un enemigo de un amigo. Y entonces decimos, ese es un traidor, porque no piensa como yo, porque no está de acuerdo en el cómo vamos a llegar a la transformación, él piensa de manera distinta. Y entonces lo situamos, es un traidor y lo que pasa es que es de derecha. Pero hay veces, muchas, que sí es así, que sí es un traidor, que sí está simulando, que aboga por la causa de la izquierda y no es cierto. Está abogando por su beneficio personal, es decir, es de derecha. Entonces, en llegar hacer, a tener la suficiente observación, experiencia, análisis y todo para distinguir a uno de otro, es en lo que tenemos que concentrarnos, ¿no? Y existen varios rasgos que hay que observar. La complejidad viene cuando esos rasgos son cambiantes. Alguna vez dijo el presidente, y varias veces lo ha dicho, que las personas cambian. Hay personas de derecha que cambian, o quizás que en esencia eran de izquierda y no se habían dado cuenta. Por ejemplo, el maestro Batis es de izquierda, pero estuvo en la derecha. Y hay personas que son de derecha y estuvieron en la izquierda. Por ejemplo, no me acuerdo cuál de los chuchos, o si los dos, fueron hasta guerrilleros y sin embargo están en la derecha más terrible. Entonces ese factor hay que tomarlo en consideración. No solamente es conocer la trayectoria, que siempre hay que conocerla. No solamente es analizar su discurso. No solamente es conocer sus acciones, sino tomar en consideración todo eso para saber hacia dónde se están dirigiendo. No es una tarea sencilla cuando se trata de definir lo externo,
porque son muchas las variables que entran en consideración, pero al menos nosotros sí tenemos que definirnos. Y vuelvo al principio. Yo soy una persona que quiere que todos los seres humanos tengan las mismas condiciones, las mismas oportunidades, que sean respetados sus derechos humanos, que haya libertad, que haya justicia, que haya responsabilidad y que haya verdad. Eso realmente quiero, entonces soy de izquierda y soy radical, porque estas son las raíces que me definen como de izquierda. O yo soy una persona que depende de cómo esté la política y si me puedo colar acá para tener un beneficio personal, o le voy a ayudar a mi familia, o le voy a... O sea, sí, y puedo decir, no, sí, claro que me gusta que sean libres y todo, pero cuando analizas bien, pues entonces encontramos a estos que dizque son de centro. Y, sí, y también es cierto, hay gradientes de derecha, ¿no? Hay unos que quieren que los demás sean esclavos y se mueran. Y hay otros que les quieren dar limosnas y dádivas y bueno, tenerlos ahí más o menos domesticados y regalarles un dulce a un niño porque pobrecito y dar una caridad y todo. Y entonces uno dice, bueno, pues digamos que es una derecha moderada, pero centro no existe. Y además, volviendo un poco al principio de cómo nos han robado los conceptos que nos definen, eso es muy importante, porque fíjense, cuando algo no está definido, cuando no tiene una palabra que lo enuncie, es como si no existiera. Es decir, las cosas para existir dentro de la narrativa, dentro del discurso, necesitan ser nombradas, necesitan ser definidas. Eh, y entonces, lo que pasa es que ahorita se me atravesó una idea que también quería yo decir. Bueno, la voy a decir. Cuando estaba yo hablando de cómo las palabras, por ejemplo, de izquierda, no, ya izquierda y derecha, no, ahora es progresista, ahora es revolucionario, en fin, que van cambiando. Eh, no es bueno quitarlas, es bueno añadirles, porque el mundo va cambiando y entonces ya el de izquierda es progresista, ¿no? Por ejemplo, hay palabras que han satanizado y entonces ya las quitan. Por ejemplo, revolucionario para muchas personas es violento, ¿no? El revolucionario implica balas, sangre, y no. Por eso muchas veces dentro de nuestro movimiento hemos cambiado la palabra revolución por transformación, pero muchas veces el presidente dice, esto es una revolución. Lo que pasa es que la palabra revolución ha sido tan satanizada por los medios de la derecha, que son el 80-90% de los medios de todo el mundo, que entonces decir revolucionario asusta, que es otra de las técnicas que la derecha tiene para convencer a la gente que es mejor ser conservadora a ser de izquierda o liberal. Entonces, es importante que no dejemos las palabras que nos definen, porque como les digo, el nombre da existencia, ¿no? Es decir, si no se nombran las cosas, en el imaginario no existen. Por eso nos han quitado palabras, las han plagiado,
Por ejemplo, el de izquierda es socialista y es demócrata. Pues no, ya eso ya es el socialdemócrata actualmente, pues es de derecha. Son socialdemócratas, dicen. Nos roban la palabra social y la palabra demócrata, que es esencialmente de izquierda, y se nombran así y es de derecha. Porque el socialdemócrata aboga por toda la sociedad y toma en cuenta a las grandes mayorías para llevar a cabo las decisiones que se tengan que llevar a cabo. Entonces es de izquierda. Pero resulta que ahora el socialdemócrata es de derecha. Entonces, no podemos perder nuestras definiciones. Tenemos eso, y aquí viene la idea esa que se me había metido, es, por ejemplo, una taza puede ser tazón, puede ser copa, puede ser recipiente, pero no pierde su esencia de que es una taza. O sea, para lo que sirve, su funcionalidad, es una taza. No es que no, ya no hay tazas, ahora son tazones y ahora son copas y ahora son recipientes. No, sigue siendo una taza y puede ser un taza, tazón, copa, ¿no? El modo es lo que cambia, el modo que le vas poniendo, el cómo la ves, el cómo la usas, pero que sigue siendo una taza, sigue siendo una taza. Entonces, esencialmente la izquierda sigue abogando por la igualdad, por la revolución, por las cosas de la igualdad, fraternidad, es egalité, egalité y fraternité, ¿no? Liberté, libertad, igualdad, fraternidad. Y otras cosas, verdad, verdad, igualdad, justicia. Esos son los valores de la izquierda y son los que se están imponiendo, querámoslo o no, porque no estamos en la época medieval. Ya no se permiten los esclavos, aunque haya, pero ya eso está reprobado. Y antes era aceptado. Antes estaba bien que hubiera esclavos. Así era como funcionaba la sociedad. Bueno, nuestros valores de izquierda son los que se han venido imponiendo. Ahora, desgraciadamente no se imponen de la noche a la mañana porque tenemos la otra fuerza que está luchando por imponer su propia ideología de desigualdad y de superiores, inferiores y todo eso. Entonces nosotros tenemos que ver cómo en esta lucha dialéctica nos vamos imponiendo, tener muy claros nuestros principios que son radicales. Ahora, a la hora de llevar a cabo esos principios, de pronto hay que hacer concesiones, pero no perdemos el radicalismo. Sí queremos llegar allá, pero sabemos que para llegar allá, como tenemos fuerzas que se están oponiendo a ello, tenemos que desarrollar técnicas de ver cómo los esquivamos, libramos los obstáculos y todo para poder llegar. Y por eso hay veces que hay que hacer determinadas concesiones, porque si no, nos paran en seco. Entonces, y entra la política, y entra la política de cómo le hacemos para poder conseguir que todos los seres en este país y en el mundo, pero que todos mexicanos y mexicanas tengan las mismas oportunidades, la distribución de la riqueza sea equitativa, tengan las mismas condiciones. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos poniendo leyes y luchando con los que se oponen a esas leyes y viendo cómo hacemos, cómo nos colamos, y poco a poco se va logrando. Entonces, en resumen, somos radicales en nuestros principios, esos no se mueven.
No queremos que tengan tantito más, no, que sea tantito más igual, no, que haya igualdad, que haya libertad, que haya justicia. Esos son los principios. ¿Cómo lograrlos? Tenemos distintas y ahí entra el debate y cómo le hacemos. Pero no podemos desunirnos. Porque no estemos de acuerdo en cómo le hacemos, no podemos desunirnos. Tenemos que saber que estamos unidos por el principio, por la raíz, porque estamos deseando lo mismo y que lo que podemos debatir es el cómo y entonces hacer facciones y a ver qué, y votar y decir, no, pues la mayoría piensa que debemos tomar este camino. Bueno, pues ese es el que se toma, ¿no? Pero ahora rectificamos. Ahora dicen que hay que, y ponernos de acuerdo, pero acuérdense que Marx, uno de los consejos que le dio a uno de sus alumnos cuando le preguntó qué nos aconseja, y le dijo, uníos, únanse. Sin unidad no se puede. Si cada quien está pensando en cómo imponer el cómo, no se puede. Tenemos que unirnos, hacer concesiones sin perder el radicalismo de nuestros principios. Espero que esto quede más o menos claro para que no nos desdibujemos, como dijo el presidente, para que no andemos zigzagueando. Y sí saber que hay personas que sí están dentro del movimiento traicionando y están traicionando porque lo que están buscando es un beneficio personal. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que quiere? ¿Y qué simula que quiere? Y avalarlo con hechos, con muchas cosas. Y igual que existe esto, siempre hay la presunción de inocencia. Sí tenemos que considerar que siempre hay que tener ese factor presente, pero hay veces que ya la presunción de inocencia ya no, ya no se puede porque ya es flagrante, o sea, ya es observable, flagrante, comprobado que está traicionando. Y cuando eso ocurre, ahí sí se cierra la puerta. Entonces, también saber distinguir que hay unos que pueden haber cambiado, que podemos presumir que son inocentes, y hay otros en que ya no podemos presumir que son inocentes porque su actuación traidora es flagrante. Decidir todo esto es complicado. Pero pues hacia allá es donde tenemos que chambearle, ¿no? No sé si no sé si hay algo que quieran que aborde o participación. Otoño, si me quieres hacer alguna pregunta, no sé. Y si he sido clara, porque a lo mejor no fui tan clara. Sí, no, muy clara, maestra, muy didáctica y sobre todo que aprendemos mucho de usted. Aquí veo en el chat la gente cómo está, si son, y preguntan, ¿no? Los compañeros del chat. Antes de que leer los mensajes de los compañeros del chat, quisiera hacerle una pregunta que tiene que ver con esto de esta confrontación que se dio con los senadores de Morena y el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García. No sé cómo lo ve usted. Yo había leído algo de usted, doctora, que me pareció muy bueno, pero me gustaría que aquí de viva voz nos comentara. No, perdón, lo leí, pero no se escuchó por un problema que tuve aquí en la transmisión, que estuve leyendo la carta y nunca quién sabe qué pasó. No quiero Ajá. decir que por mi ineptitud como esto de las redes sociales,
Sí, no, para nada, yo soy muy inteligente, pero en esto no le supe y no se leyó la carta, quedó en negro, en blanco. Bueno, pero nos gustaría que nos comentara sobre este artículo que usted escribió, doctora, y porque sí tiene que ver con esto, ¿no? ¿A qué artículo te refieres? Lo que nos escribió y subió al Facebook de su página sobre el conflicto entre Cuitláhuac y los senadores de Monreal, pues, Ajá. básicamente Monreal, directamente. Miren, yo creo que si tomamos en cuenta todos los factores que les he planteado, de una y otra facción, ¿no? Es decir, ¿quién está de un lado? Está Monreal, Dante Delgado, Eduardo, fíjense que Ramírez, ¿no? Que están diciendo que el señor del Río Virgen ha sido detenido de manera injusta, como otros muchos veracruzanos que están bajo el totalitarismo del gobernador de Veracruz. ¿Correcto? Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Si nosotros vemos quiénes son estos señores que están diciendo eso y vemos cuál es la trayectoria de Monreal, cuál es la trayectoria de Dante Delgado, qué han hecho, qué quieren, qué buscan. ¿Buscan la libertad del señor del Río Virgen? Bueno, el señor Río Virgen está acusado por un delito terrible que es el homicidio. Si es inocente, pues saldrá en libertad. Pero no se puede que porque es mi amigo y quién sabe si mi cómplice en quién sabe qué cosas, hay que liberarlo. No. Defender el respeto a sus derechos humanos, correcto. Defender que tenga un juicio justo, perfecto. Pero intentar liberarlo, porque en 3 días les pareció que había sido acusado injustamente e ir en contra del gobernador de Veracruz, cuando el gobernador de Veracruz también hay que ver su trayectoria, es decir, quién está de este lado, quién es Dante Delgado, quién es Monreal, cómo se ha comportado, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, por qué está tan empecinado en este caso de injusticia cuando hay miles de casos de injusticia en este país y nunca lo hemos visto tan empeñado en sacar esto avante. Todos esos factores hay que considerar para saber más o menos de qué lado más la iguana, ¿no? Y cuando vemos la otra facción en donde está un gobernador que ha hecho un cambio en Veracruz bárbaro. Bueno, aquí debo de, independientemente de mi visión personal, yo lo conozco, no mucho, pero en varias ocasiones platiqué con él, me parece una persona de una sencillez, de un humanismo, de una humildad increíble, pero digamos, no me hagan caso, esa es mi percepción. Pero vamos a ver lo que ha hecho por Veracruz. Veracruz era una cloaca y con mucho trabajo y con mucha labor política ha ido sacando a los veracruzanos de esa cloaca, poco a poco, porque ahí todavía están metidos una serie de poderes fácticos tremendos y se ha parado y con pantalones y ha enfrentado esa lucha y todo. Esa es la otra facción que dicen que es totalitario. No, es que la cuestión de Veracruz
estaba tremenda y estaban atentando contra la policía y atentando contra las fuerzas del orden. Entonces también habría que estudiar eso, ¿no? Y además, en mi caso personal, tengo el aval del presidente. El presidente, yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Cuitláhuac García es una persona decente, es una persona humilde, es una persona de principios, es incapaz de hacer algo malo. Y del otro lado que hay, entonces, pues vemos comparemos las dos fuerzas. ¿Para dónde dejarlo? Pues para mí está clarísimo. A no ser que surgieran otros elementos, pero con los que tengo dentro de la trayectoria, lo que son, lo que hacen, lo que dicen, el entorno, el contexto. Y la otra, no, pues para mí es muy fácil decidir por cuál me inclino. Antonio, te fuiste. Ya Estoy, no te oigo. aquí estoy. Ah, Lo que pasa es que como están entrando y saliendo, no quiero que se distraiga la gente, porque si no, después, okay. pues sí, hay ruido y luego Okay. entran y salen. Entonces, casi estoy en un lugar público. Bueno, entonces, No sé si a continuamos eso pues. te referías. Realmente no me acuerdo a qué artículo te estás Sí, refiriendo, sí, pero sería ese básicamente, porque creo que sí es muy importante como que ir distinguiendo, como usted lo hizo, primero desglosando la problemática, ¿no? Primero lo que nos hizo es desglosar qué era lo que qué era lo que estaba en el centro de la discusión, y luego después quién es quién, para sí, ir destrabando la confusión, porque luego la no, gente dice, ay, pero ¿cómo? acuérdense quién, por qué y para qué. Exacto, ¿Quién lo dice o quién lo hace? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo hace? ¿Y para qué? Y esas tres preguntas tienen que estar alimentadas, las respuestas a esas tres preguntas tienen que estar alimentadas por el conocimiento que se tenga de ese quién, de ese por qué y de ese para qué, ¿no? exacto. Y sí, por eso lo comentaba, porque hice la pregunta para ir identificando quién está con quién, también porque es importante distinguirlos, porque luego a veces decimos, Ahora, ay, es que cómo que es el... ahora, todo aquel que defienda una causa que flagrantemente está desviada, hay que sospechar. Exacto. Vamos Y a... hay una cosa, Toño, que también quiero decir. Hay un individuo que no quiero decir su nombre, que es un joven, que hace 1 o 2 años, no me acuerdo cuánto, los jóvenes estaban muy entusiasmados con que él y no sé qué, no sé cuánto, y yo te lo dije, no sé si en petit comité o públicamente, que esa persona era un traidor, que esa persona no era de izquierda, y ahora lo vemos pegado a este señor Monreal. Exacto, fíjese, ¿Te doctora. acuerdas que te lo dije? Sí, ¿Te acuerdas que te dije cuál ajá. era su tirada y probablemente por quién está financiado? Uh-huh. Bueno, Y no se equivocó, doctora. no me equivoqué. Y sí, pero además, claro que a veces me equivoco, porque todos nos equivocamos, pero años, Toño, muchos. Entonces, pues sería yo una idiota si no pudiera más o menos atinarle.
Sí, sí. Claro que no soy exenta de equivocación, claro que sí, y además lo rectifico y lo corrijo y me da mucho gusto porque quiere decir que todavía estoy viva y todavía puedo aprender cosas y corregir cosas, pero sí tengo bastante intuición porque contemplo muchos elementos que en general no se contemplan porque tengo una formación psicológica y eso me da un plus. Observo muchas cosas que a lo mejor no estoy consciente de ellas, pero las observo en el lenguaje corporal, en muchas cosas que a lo mejor no son tan evidentes para alguien que no ha estado 40 años viendo pacientes. Sí, tienes razón. Y ese, doctora, igual no es, eh, nosotros identificamos a Monreal como a Mancera, lo identificamos desde un principio. Y bueno, aquí sí tiene uno que reconocer que a veces el lenguaje fácil también a veces nos echa a perder muchas cosas importantes, ¿no? Pero sí vimos a Mancera, dijimos, ese nos va a traicionar, ¿no? No Claro. sabíamos exactamente si estábamos diciendo lo correcto, pero el lenguaje era fácil, ¿no? Es decir, nos va a traicionar, porque, ¿qué se basan? Pues es un policía. O sea, para nosotros era en ese momento más que claro, ¿no? Y no era claro, desde luego, pero sí teníamos algo, nos avisaba que iba a ser, que no era de acá, de este lado, como usted dice, lenguaje corporal, en el momento no lo define uno con exactitud, pero también con Monreal nos pasó. Dijimos, ¿por qué Sí, gasta tanto dinero? porque además fíjate que uno percibe cosas de manera consciente y hay otras que Sí. las percibe de manera intuitiva, de manera inconsciente. O sea, hay signos que llegan y uno le cuesta mucho trabajo definirlos. Es lo clásico cuando alguien te dice, no me late, ¿no? Esa frase es muy, muy significativa. No me late. ¿Qué quiere decir? Que estoy recibiendo información Uh-huh. de esa persona a otro nivel distinto del consciente, ¿no? De manera Uh-huh. como subconsciente. Y esa información se registra. Y entonces, a veces no puedes definir por qué, pero dices no me late, ¿no? A mí a veces me pasa, por ejemplo, hay gente que no me late y como quiero ser justa y objetiva, digo, no, bueno, pero no te ha dado ninguna información que te lleve a pensar lo que estás pensando. Y sí, lo que pasa es que no estoy registrando cuál es la información que a nivel subconsciente estoy recibiendo, a nivel simplemente perceptual. Pero también eso es peligroso porque hay veces que esa percepción está contaminada por cosas del pasado personal, ¿no? Por decirte Uh-huh. lo más fácil, si alguien no me late porque se parece a una tía a la que odiaba, pues no, eso no, no. ¿Por qué no te cae bien? Pues porque se parece a una tía que era una hija de la fregada. Ah, no, bueno, eso no. Exacto. Bueno, Entonces, distinguir en qué cosas son personales, ¿no? Y qué uh-huh. cosas, sí son información perceptual fidedigna que llega, ¿no? Sí, doctora, fíjese que tiene toda la razón. Sí, por eso es importante la reflexión, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Y ser honesto también uno, ¿no? Es decir, bueno, Sí, pues y también. no montarse en su macho, ¿no? No decir, ah, no, yo tengo razón porque tengo razón y porque mucha gente le cuesta mucho trabajo cambiar porque cambiar significa dejar de ser quien era o quien es, ¿no? Y no, es decir, yo puedo cambiar de manera de pensar y eso no me cambia a mí. Yo sigo siendo la misma, nada más que llevé a cabo un proceso de pensamiento que me llevó a ser esa, ¿no? Uh-huh. Yo he cambiado bastante
de hace 40 años a la fecha, pues son otros mis intereses, es otra mi manera de ver las cosas. Por ejemplo, yo admiraba mucho a mi papá y lo sigo admirando muchísimo, y ahora me doy cuenta que hay cosas en las que él estaba equivocado, pero porque no sabía otras muchas cosas que ahora yo ya sí sé. Sí, es complicado, es complicado. Sí, sí, exacto. Pero sí, hay algo que nos salva, ¿no, doctora? Que es el tener una conciencia de clases, que es muy importante, ¿no? Así es. La ideología. Sí, y ubicarse, porque si no estás ubicado en el contexto social, pues entonces, ¿cómo? ¿Desde qué trinchera o dónde te vas a poner? Eso también tiene que ver con la definición. Yo me defino por mis principios y me ubico en donde estoy ubicada dentro del contexto social al que pertenezco. Y desde Exacto. ahí ya tengo bastante fuerza, ¿no? Si estoy definida y estoy ubicada dentro del contexto, por ejemplo, esto que los decía yo de las características que no quiero que se me pase, que siempre lo repito, pero como dice el presidente, en esto de la política hay que repetir y repetir y repetir y repetir. Bueno, por ejemplo, en este momento, ¿por qué yo estoy siendo la ponente o la que da la plática? ¿Por qué? Por mis características, no porque sea yo superior a nadie. Soy superior en este momento por las características que tengo, pues porque tengo muchos años, porque he estudiado psicología, porque he estado estudiando política, porque escribí un libro, porque me he metido en eso, por eso. Pero si esta plática se tratara de cómo sembrar la milpa, yo tendría que estar en la última butaca porque no sé nada de eso. Y en ese momento el campesino es superior a mí dentro de ese contexto. ¿Sí me explico? Por eso hablo mucho de las características. Si se trata de correr, ¿quién es superior? Pues el que corre más rápido. Si se trata de hablar del campo, el campesino es el maestro. Si se trata de hablar de psicología, pues la psicóloga. Si se trata de hablar, es decir, ven cómo dentro de la sociedad somos iguales, nada más que nos movemos de acuerdo a nuestras características y en un momento dado estamos en la palestra y en otro momento dado estamos en el pupitre. Por eso es que todos somos iguales y dependiendo de nuestras características, nos ubicamos en determinada posición o en otra, o en otra, o en otra. Eso es muy importante para el concepto de la igualdad, ¿no? Y de cómo todos, de acuerdo a nuestras características, nos vamos ubicando y nos vamos organizando para que la sociedad avance hacia un estado de bienestar para el colectivo, ¿no? Muy bien, bueno, pues empezamos pues ya a saludar a los compañeros que están en el chat y las preguntas también. Un saludo a Tania Jiménez, que envía un saludo aquí a la Saludos, maestra, Tania. y también a la compañera Connie FR, que también le da la bienvenida a la doctora, Esa es muy excelente conocida, compañera. Connie. Ajá, Sí, es muy activa, Connie, y nos sí. ayuda mucho, es extraordinaria. La compañera, igual que la compañera Tania. Andrés Pineda, igualmente, de acuerdo con usted, dice, está saliendo más caro el remedio que la enfermedad. Se refería a lo de la pandemia, ¿no? Bueno, luego dice Connie F, bueno, dar la bienvenida a todos los compañeros del chat y todos los que están. Santiago R envía un saludo también y da la bienvenida. Dice, bueno, pues saludos a todos, dice el compañero el compañero Santiago R, que es siempre también de los muy activos que entran aquí al círculo de reflexión. Gracias a la compañera a Mulata Probla. Gracias,
Mulata Probla. También está Omar Marín. Excelente sábado a todos, dice. Envía saludos. Empiezan haciendo tiros de calentamiento, primero saludando como buenos compañeros. Y Y además también, estableciendo su presencia, que es muy bueno. exacto, Es decir, aquí estoy, ¿no? aquí estamos. Y luego dice Yub José, excelente tarde, también envía un saludo y a todos los del chat. Ya ve cómo, como dice usted, hacen presencia y muy bien o muy positiva a los compañeros. Luego dice Santiago R., es el que empieza a abordar temas, dice, el problema es que la ideología, mucha gente se aprendió de manera indirecta por el bombardeo mediático inconscientemente y es neoliberal. Sí, ahí tiene toda la razón. Es decir, el bombardeo mediático tiene detrás laboratorios muy capaces para manipular a través de operaciones psicológicas, porque si no, no podrían. Por eso hablaba yo de que tienen que mentir, pero esta mentira está estudiada de manera de dominar a la población, de llegarle a Exacto. la emoción, de configurar una realidad determinada, de llevar a cabo la infodemia para que haya confusión. Es decir, sí existen una serie de estudios serios para poder manipular. Yo iba a ser una de sus candidatas, fíjate, cuando yo egresé de la carrera de psicología, fui la mejor estudiante de México porque tenía yo el promedio más alto de la universidad. Entonces me escribieron y me invitaron a trabajar con un grupo que yo en ese momento, fíjate, eso lo aprendí después. O sea, yo no sabía que me estaban invitando a llevar a cabo laboratorios y realmente ni entendí qué me estaban ofreciendo. Pero como yo estaba con la idea de montar un centro de orientación psicológica y dedicarme a la clínica, no los pelé. Y ahora que me acuerdo de esa invitación, era una invitación para participar en uno de esos laboratorios, de manera que ellos sí eligen candidatos que tengan altas calificaciones o que sean sobresalientes en sus estudios, psicólogos, antropólogos, sociólogos, politólogos, y con esos teams, con esos equipos, es que configuran la mediática que va a nadar sincronizadamente por todo el mundo. Y entonces por eso estamos tan atrasados, porque decimos, híjole, miles de años con esta hegemonía de unos pocos. Pues sí, porque esos pocos tienen mucho dinero y han sido capaces de agremiarse y de asesorarse a partir de gente que los coopta con dinero, y entonces si te dicen, no, pues te voy a pagar quién sabe cuánto, bueno, pues te vas a trabajar con ellos y le trabajas en contra de, pues de las mayorías, ¿no? Sí, dice Santiago R., dice, la gente piensa que vendiendo chicles se puede salir adelante porque los medios muestran ejemplos de gente que triunfa, Así es, y lo gente que generaliza, triunfa y lo generaliza. así es. Dice, la gente ve con miedo el trabajo comunitario, el papel del Estado y todo lo social. Sí, porque llevamos siglos, o sea, por lo menos, digamos, de que entra ya con estudios, con Bernays y todos esos, son estudios sociológicos de cómo manipular. Y entonces, por ejemplo, la palabra comunista, bueno, la satanizaron, así como satanizan conceptos, lo revolucionario, lo comunista, lo socialista, todo eso lo han satanizado durante un siglo. O sea, va de generación en generación, ¿no? Entonces satanizan, fíjate que mi abuela, que era dominicana,
y pobrecita, pues muy mediatizada por los gringos, me acuerdo que decía, por ejemplo, de alguien decía, es comunista, comunista, y lo decía en voz bajita, como si fuera una mala palabra, como si fuera algo que es como, es asesino, o es ¿no? Satanizado, y eso se pasa de generación en generación, es decir, los niños desde chiquito están oyendo a la mamá, al papá, a la tía decir que los comunistas se comen a los niños y que son totalitarios y que no sé qué, que no sé cuánto, y imagínate, en un terreno virgen, pues eso queda impreso en la mente y son generaciones y generaciones y generaciones. Así es. Luego dice, sigue Santiago R, dice, el neoliberalismo es un grupo pequeño de empresarios. Ah, dice, perdón, déjame. Sí, neoliberalismo es un grupo pequeño de empresarios, tengan toda la impunidad, que no la libertad de acumular capitales sin atribuir a la sociedad y medio ambiente lo que por sentido común corresponde. Así es. Dice Alondra Hernández, saludos cordiales a la comunidad del Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano. Gracias, Alondra. Gracias. Paradójicamente, el neoliberalismo destruye las libertades de la gente y la esclaviza. Así es exactamente lo que dice. Dice, se usan términos tajantes y se generaliza. ¿Será para evitar el análisis de las palabras y evitar generar pensamiento propio? Sí. Y luego dice, continúa Santiago R., ya le digo, muy activo el compañero. Dice, en el neoliberalismo, tanto científico como el obrero son esclavos. La única diferencia es que el científico tiene un ingreso mejor. Ni siquiera los empresarios son libres, pues viven en burbujas. Así es. Y luego continúa la compañita, le dice Alondra Hernández, saludos afectuosos. José Cardosa, una pregunta. La ideología oculta del derecho capital, dice, la ideología oculta del derecho capitalista se aprecia si se verifica que protege. Ajá. En derecho se le llama bien jurídico tutelado, que protege la propiedad o el ser humano. O el ser humano, ¿no? ¿Qué protege? ¿La propiedad o el ser humano? Sí, claro, protege la propiedad y al propietario, obviamente. Y al propietario, sí, en verdad. Sí, dice Connie FR, se manipula el lenguaje de la masa, creando frases, generalizando grandes y diversas situaciones. Caemos en lugar común, siempre repitiendo lo que escuchamos sin el análisis. Sí, y ahí entra lo que decíamos en otra plática acerca del sentido común, ¿no? Se establece un sentido común que no corresponde a la realidad, ¿no? O por lo menos no corresponde a una nueva realidad. Sí, fíjese que estaría muy bien, doctora, volver a retomarlo el sentido común, ¿Sí? Porque yo creo que es importante darle seguimiento a esos temas, ¿verdad? ¿No? Sí, Yo creo que a veces... sentido común, pues depende de cuál es tu ideología, porque bajo otro sentido común eso no es viable, ¿no? Por ejemplo, esto que dijo Monreal de que con los radicales se pierde el país. Si tú aplicas el sentido común de la derecha, es cierto, porque están confundiendo radicalismo con totalitarismo. Y repito, el radicalismo es tener principios que parten de una raíz
No es totalitarismo, pero lo ponen igual. Entonces, claro, si nosotros leemos que Monreal dice que con los radicales se pierde el país, pues sí tiene razón, porque lo que está queriendo decir, el totalitarismo, con el totalitarismo se pierde el país. Nada más que la trampa está en que radicalismo no es lo mismo que totalitarismo, porque radicalismo se refiere a los principios y totalitarismo se refiere a la representación, a la represión de las personas. ¿Sí me explico? Sí, exacto. Entonces, Este, a la hora que tú pones sinónimos que han estado poniendo de antemano por siglos, entonces dices, no, sí, entonces viene un régimen totalitario en donde le quiere quitar a toda la gente, y ya todo ese cuento que han armado, ¿no? Y entonces dices, no, pues sí tienes razón, no hay que ser radicales, no, sí hay que ser radicales, no hay que ser totalitarios, porque son dos cosas diferentes. exacto. Doctora, estaba escuchando, estaba leyendo uno sobre un textito sobre el Migramonte y decía que no se puede cambiar, no se puede transformar la sociedad con las mismas leyes, con la misma costumbres y con la misma gente, o sea, se tiene que transformar. Entonces, me llamó mucho la atención porque creo que esto es obvio que si las leyes del antiguo régimen prevalecen, pues estamos fritos, ¿no? No nada cambiaría, ¿no? Pues imagínense, dirían, no, es que no se puede porque la ley dice, ¿no? Y la ley dice, y la ley dice, pues hay que transformarlas Claro, forzosamente. claro, porque si vamos a Bolívar, las leyes son para igualar las condiciones y las oportunidades a la gente, ¿no? Y si eso no está haciendo así, pues hay que cambiar la ley. Pero lo que nos han hecho, y que ahora lo estamos viendo, es que acomodaron pusieron las leyes a modo para que la Uh -huh. minoría pudiera robar. Entonces, no, es que la ley dice, pues sí, la ley está mal, porque lo que está haciendo es permitiendo que unos pocos le roben a los muchos. Entonces, ¿cómo vamos a obedecer esa ley? Es como, pues la ley dice que se puede tener esclavos. Pues sí, es hora de quitarla porque aquí no se pueden tener esclavos porque ya tenemos otra manera de pensar. Pues antes la ley era así, la ley de la esclavitud, y se permitía, y era legal. Entonces, las leyes tienen que servir a la sociedad, no nosotros servir a las leyes, sobre todo cuando están puestas una minoría que lo que quiere es agandallar los recursos de las mayorías. Exacto. Dice que el profesor Cardosa, códigos penales de México y el federal se castiga más un robo propiedad privada que una lesión permanente. ¿Qué es una lesión permanente, José? Yo creo que se refiere, por ejemplo, a un asesinato, Ah, alguna mutilación, algo así, me imagino. o sea, sí que digamos, el atentado a la propiedad es más importante que el atentado al ser humano, ¿no? Exacto. Por ejemplo, aquí en México durante mucho tiempo acá en Chihuahua, estuvo más penado ¿cómo se llama? El abigeato, sí, y que por ejemplo, que el asesinato mismo. Imagínate. Sí, eso es lo que me llamaba a la gente la atención, ¿no? ¿Cómo es posible que el abigeato sea menos penado que el asesinato, ¿no? Ajá. Por los rancheros, los Luis Terrazas y toda esa gente, ¿no? Sí. Todos esos ganaderos. Dice Obtulia Becerra, saludos maestra, un abrazo le envían. Dice, Saludos. eh,
quieren libertad de robar, contaminar, saquear, no pagar impuestos, corromper, mentir. Eso no es libertad, es ser delincuente. Exactamente, porque ese es otro concepto que habría que revisar, el de la libertad. No es libertinaje, es libertad, no libertinaje. Porque el libertinaje es lo contrario. Inhibe la libertad de los demás. Uh-huh. Y es que nos tenían invertidos los valores, doctora. Así es. La derecha es experta en transformar las cosas en lo contrario. Por ejemplo, no han oído que dicen que Andrés Manuel miente, porque ellos mienten, entonces lo transforman. No, es el otro y proyectan, ¿no? El mentiroso. Uh-huh. Él es el ladrón y dice que el otro es el ladrón. Él es el corrupto y dice que el otro es el corrupto. Ese es mecanismo por excelencia de ellos. Exacto, dice Alondra Hernández, igualdad es lo que dice el presidente AMLO para todos los mexicanos. Los liberales quieren igualdad, pero solo para su círculo de ellos. Sí. Y fíjate, Alondra, que incluso entre ellos, cuando ya se cierra el círculo, entre ellos también compiten por pasar por encima. Entonces, por eso Claudio X González se pelea con Felipe Calderón y Felipe Calderón, o sea, entre ellos, cuando se cierra el círculo, entre ellos siguen en esa misma competencia tratando de ser más que el otro. Fíjese, mucha razón, doctora, porque una de las situaciones que nos tocó ver en el 2017, en el 2018, fue ese encono entre ellos, porque ni ellos se respetaron, ¿no? Pasaron por encima de otros y se pelearon feo. Sí, pues esa es su forma de ser. Avasallar al otro. Dice Santiago R. Sí. Incluso, no, sí, adelante, doctor. Incluso cambian las leyes para ser libres de evadir impuestos, exactamente. Ese es su concepto de libertad. Exacto, ¿verdad? Como que se me hizo muy extremadamente lógico que alguien pensara. Aquí en Chihuahua uno me dice, es que nos están coartando la libertad, incluso hasta para matar. Dije, no, eso no es libertad. Imagínate nomás. ¿Cómo no? Si yo quiero, me cae gordo a alguien, yo le puedo. No, señor, eso es un asesinato. No, es eso que estás diciendo. No lo razonan. Libertad de matar. Pues es lo que hacen los Estados Unidos vendiéndole armas a todo el mundo, dándoles libertad de matar, de utilizar un arma, porque ¿para qué sirve un arma? Entonces tienen la libertad, está yendo en contra de la vida, de los derechos humanos, de todo. Y es la segunda enmienda. Sí, aquí. Se me hace a mí increíble que alguien pueda pensar de esa manera. Y él mismo decía, es que si alguien se atraviesa, por ejemplo, vamos a suponer que a alguien se le ocurriera atravesar la calle no por paso peatonal. Dice, y si yo voy, pues yo si lo atropello, pues él se lo ganó porque no pasó por el paso peatonal. Digo, no, es que incluso aunque él no estuviera cruzando por el paso peatonal, tú no debes atropellarlo. O sea, pero, a ver, tienes que frenar. Pero en eso, ¿qué está en la raíz de decir eso? O sea, ¿qué es lo que está diciendo en esencia? Es el odio al otro, es la falta de amor. O sea, lo que tiene esa persona es que no ama, no tiene amor. Y es lo que lo lleva a decir una cosa como esa. No ama al prójimo, lo odia. Y es capaz de matarlo porque lo odia. Exacto, doctora, porque como los valores ya no están
cimentados en el amor, sino en las cosas. Sí, bueno, dice Santiago R., incluso cambian las leyes para ser libres, evadir impuestos, hacer negocios corruptos, etcétera. Dice Omar Marín, tenemos una excelente invitada, excelente buzón ciudadano. Gracias, Marín. Omar Marín tiene poco integrado a este chat y gracias por integrarte, Omar, te damos la bienvenida. Igualmente que a Piedra Negra, no la había visto nunca, y gracias por también conectarte. Me gusta que participen con opiniones de Aguiuco C., Hortensia Pérez, Salud de Puebla, nuestra hermana República, la Universal Puebla. Dice, este virus es una gripe fuerte, dice Piedra Negra. Sí, Connie FR, saludos afectuosos para Pérez Zamora. Y bueno, dice, los ricos soltar un 10% de su riqueza, los pobres vivirían con dignidad, pero no solo no quieren, sino que quieren más riqueza. Dice, es necesario llamar la atención desde el pensamiento decolonial y es urgente. Personalmente, descolonizarse es un proceso muy doloroso. ¿Usted qué opina, doctora Blanca? Sí, lo que pasa es que el colonialismo... Pablo Córdoba lo dice. El colonialismo es exactamente el pensamiento de la derecha, que hay superiores y hay inferiores. Entonces los colonizadores vienen y reprimen y subvierten a los nativos de ese lugar, ¿no? O sea, ¿qué es la colonia? La colonia es invadir un territorio que no les pertenece, apropiarse de sus recursos y someter a la gente que vive ahí. ¿Qué es? Es pensamiento de derecha. Ellos son superiores y los que están en el lugar son inferiores para ellos y entonces por eso se sienten con el derecho de poderlos invadir, someter, esclavizar, lo que sea. Ese es el pensamiento del colonialismo. Nuestras mentes están colonizadas en el sentido de que abordan esa ideología, ¿no? De que, pues sí. Acuérdate que los criollos eran más que los mestizos y los mestizos más que los indígenas y así, ¿no? Es decir, en capas, ¿no? Superiores e inferiores en una escala. Ese es el pensamiento, por eso es muy importante la raíz, es muy importante la esencia, en dónde está la diferencia. La diferencia es superiores e inferiores, no igualdad. Desigualdad. Aquí estaría lo que dice Derrida, que la deconstrucción, de construir el pensamiento para de construir los valores que le habían inculcado o lo que creía uno valor, que le habían inculcado desde niños, o prejuicios, como los llamamos a veces, ¿no? Sí. Se escudan en dice la religión para hacer su fuerza creíble. Sí, porque la religión también se ha desviado de los principios cristianos. O sea, el principio cristiano de amor al prójimo y de darle la mano al pobre, ellos lo convirtieron en lo contrario y crearon una institución clerical que no obedece a su líder. Exacto. Sí, tiene que darle una fundamentación teológica, ¿no? Para poder dominar, ¿no? Que lo haga la gente con el pecado, mantenerlos a raya, ¿no? Así es. Mira, Mulata Probla nos está diciendo que este sábado, 18 de diciembre, a las 11, es la primera reunión para la conformación de un Frente Nacional por la Reforma Eléctrica. Corran la voz por si alguien se interesa. Sí, la reforma eléctrica es lo que viene. Bueno, nuestra lucha inmediata es la revocación del mandato.
que de la revocación del mandato también tenemos que decir que es importantísima por dos cuestiones de suma importancia. Una es que nosotros tenemos que ejercer la democracia participativa, o sea, ese ejercicio es muy importante que lo tengamos, que no permanezca como letra muerta en la Constitución, sino que se ejerza, porque acuérdense que Porfirio decía que la ley se acepta pero no se acata, ¿no? No, aquí hay que acatar la ley, ¿no? Entonces, la revocación del mandato es el estreno, yo diría, de nuestra democracia participativa. Hemos tenido varios ensayos ya de las consultas, de las que empezamos con el aeropuerto y con el Tren Maya y todo eso, y la que se trató de hacer formalmente, que el INE la saboteó, que fue la consulta a los expresidentes y todo. Todas esas fueron ensayos, ensayos, ensayos. Entonces, la revocación del mandato es ahora el estreno de la obra, ¿no? Ya vamos a entrar en el ejercicio de la revocación del mandato, y ese ejercicio de la revocación del mandato tendrá que progresar, porque yo siento que todo cargo de elección popular tendría que ser susceptible de revocación de mandato. Si tú elegiste a una persona para que desempeñara una función y no la cumple, pues hay que sacarlo. Todos los cargos de elección popular, el pueblo es soberano y tiene el derecho de quitar lo que no le está sirviendo, aunque lo haya elegido. Sí, lo elegí, pero resulta que no está cumpliendo. Y eso opera en todo, hasta en el capitalismo, en cualquier empresa. Si tú contratas a un empleado y no está llevando a cabo su función, pues lo despides, ¿o no? Entonces, esta revocación del mandato es muy importante. Ahora, el INE lo va a sabotear porque está, ya saben, porque está pidiendo más dinero y y no hay dinero en el erario para dárselos, entonces, y además tampoco sería justificable porque ya vimos el despilfarro y para lo que han usado el INE, para pagarse sus seguros de gastos médicos. Entonces, si ellos insisten, yo no sé qué va a decidir el tribunal, pero si ellos insisten en que entonces con el dinero que tienen nada más van a poder poner el tercio de las casillas como hicieron con la consulta, entonces la ciudadanía tiene que organizarse y movilizarse para que la gente pueda tener acceso a ir a votar. Es decir, nosotros tenemos de aquí al 10 de abril de ir previendo esa situación y que cada quien dentro de su colonia se pueda organizar, primero informarles, luego organizarlos y luego movilizarlos para que el día de la elección puedan llevar a toda la gente a las casillas que estén y voten. Es decir, nosotros vamos a tener que hacer el trabajo que tenía que hacer el INE, pero eso va a demostrar que el pueblo es el soberano y el pueblo sí es capaz de ejercer su, su derecho y su constitución. Eso es muy importante lo de, entonces, ¿qué sigue? La revocación del mandato. Y al mismo tiempo estamos con la cuestión de la reforma eléctrica, porque ahí también es el pueblo, eso de que el pueblo es el soberano y el pueblo es el que manda, es una verdad, pero no se ejerce. Y lo que tenemos que hacer es ejercerlo. Es una lucha, porque no es esa la costumbre. Pero sí el pueblo es el que tiene que hacer las cosas y presionar a los legisladores y revocar los mandatos y todo, es el que manda, es el jefe, el pueblo, la mayoría, en una función democrática. Sí, dice Me lanzaron Santiago R. la traición gacha. Es que, ¿sabes qué, Santiago? Lo que pasa es que dicen que son, pero no son. Es una simulación. Porque no pueden decir su verdadera, como les dije antes, no pueden descararse. Algunos que sí, Vox y eso sí, los nazis sí dicen, abiertamente dicen barrabasada y media, pero la mayoría simula que está por los derechos humanos, simula
que está por la libertad, todo eso es simulación. Entonces, no era cierto. Agarraron esa bandera porque esa bandera les daba mayor cancha para actuar, pero en el fondo no es cierto. Como sucede con Monreal, en el fondo, ¿tú crees que Monreal realmente está preocupado por la injusticia y por los pobres que están presos y que son inocentes? Pues oye, ya lo hubiera hecho desde hace mucho, porque imagínate nada más. Qué casualidad que es que solo en este hecho es que se está preocupando por la injusticia. Es que no es cierto, es que en el fondo hay otro interés personal que no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Entonces, hay que detectar muy bien cuando es simulación, cuando están navegando con una bandera que no es cierta, no es cierto que quieren eso, obedece a un programa personal. Por mandato de la Asamblea PRI somos un partido del centro izquierda, sí, imagínate, siempre que les digan soy de centro, es de derecha, ¿eh? El centro no existe. O estás por la igualdad o estás por la desigualdad. Ahí tienes, digamos, tamices, ¿no? Pero no es como la que está medio embarazada. Okay. ¿Está embarazada o no está embarazada? No está medio embarazada. No, no, no. Entonces, son dos posturas contrapuestas. ¿Cómo vas a estar en el centro? ¿Tantito de una y tantito de otra? No, pues es lo que dice Andrés Manuel. Es decir, andan zigzagueando. No, los principios son de raíz y son unos. Ahora, para llevar esas ideas a la práctica, se hacen concesiones, se hacen movimientos y todo, porque está la otra fuerza que también está actuando. Pero eso no quiere decir que los principios no sean radicales. Sí son radicales, lo que pasa es que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, porque entonces sí nos lleva a la fregada, no se puede. No, sí, el cambio sí es paulatino, ¿no? Pues ya dice que Monreal dice que él le apuesta le apuesta al dice que es socialdemócrata. Sí, socialdemócrata. No, esa es una que nos ha venido desde Hitler, pues no era nacionalsocialismo. ¿Socialismo de qué? Es decir, no, se roban los conceptos, ¿no? Y entonces, por lo que significan las palabras, uno se lo cree. Socialdemócrata es derecha, punto. Nada más que se pone en ese título. Exacto. Sí, ahí esta mulata dice, luego te salen con que Hitler era del Partido Socialista y que si somos igual. No era ningún socialista. Eso es una trampa. ¿Cómo socialista? Matando a todos los comunistas, a los gays, a los judíos. ¿Qué de socialista tiene eso? Y entonces piensan que entonces hacen la trampa y dicen, ven, ese es el socialismo. No, ese no es el socialismo. Pero entonces los conceptos son importantes y definirlos y no caer en la trampa de las definiciones que ellos nos ponen, sino lo que realmente quieren decir las cosas. Hay un diccionario, a veces está trampeado porque es de la realeza española, pero digamos, más o menos sí se aboca cuál es la definición. Socialismo es estar preocupados por la sociedad, porque toda la sociedad tenga bienestar, no unos y otros. Eso de lo de Hitler es un ejemplo perfecto que hay que desmontarlo, debatirlo y desmontarlo, porque entonces equiparan el socialismo al nazismo. ¿Cómo? Eso es al revés, es lo contrario. Roberto, una cosa es ser de izquierda y otra cosa es decirse de izquierda, exactamente. Por sus actos los conocerás, por sus frutos los conoceréis. Es claro, es que no es decirse de izquierda, es ver cómo actúa, ¿no? Por ejemplo, alguien se puede decir que es de izquierda y hacer ciertos movimientos, y no quiero decir nombres, yo nada más digo los hechos para que ustedes los observen, porque a lo mejor yo estoy prejuiciada, pero una cosa es decirse de izquierda y otra cosa es ser de izquierda. Por ejemplo,
alguien puede decirse, yo soy de izquierda, pero jamás lo ves con el pueblo. Jamás. O sea, es una izquierda muy rara. ¿No? Es decir, soy de izquierda, pero me mantengo en la cúpula. Me muevo, ahí es donde estoy cómodo. No, pues entonces no creo que te preocupe tanto el pueblo, porque nunca te veo con él. Nunca te veo ayudándolos, nunca te veo creando cosas que le beneficien. Siempre y cuando no lo mande la cúpula. Si lo manda la cúpula, sí lo hago porque estoy con la cúpula. Dice Santiago R. que se roban las palabras como revolución Así y que es. ahora se están robando la palabra transformación. Ajá. Pero, No, la revolución la quitaron. Digamos que, bueno, en unos lugares sí, en otros no, pero la palabra revolución le metieron miedo. El revolucionario era algo así como sinónimo de violento, que no es. Ahora hay que tener cuidado porque entonces, no sé si, ok, no ponemos revolución, ponemos transformación, que es prácticamente lo mismo. Una revolución es una transformación. Ok, entonces adoptamos la palabra transformación para que no nos satanicen con 2 siglos de satanización. Ahora van a querer ellos ser los transformadores, ¿no? Porque como ya esa palabra sí es digamos, positiva, buena, entonces van a decir que ellos quieren transformar y no dudo, como dice Santiago, que, y fíjense, y delátenlo, que en muchos de sus discursos van a meter transformar, transformación, se la van a robar. doctora, pero también banalizan las palabras, ¿no? Como por ejemplo las palabras como amor, que aman hasta, dicen, ay, amo tanto este traje, ay, amo tanto este sombrero, amo tanto este Las perrito, cosas. ay, amo mi trabajo, yo amo ¿A Liverpool? todo aman, ¿no? A Liverpool, Es, ¿no? el, es, Y el, también, es mi vida, es el centro de mi vida. Yo soy totalmente palacio, imagínate nada más. O sea, yo soy una sí, tienda. Yo soy una tienda. y también me tocó ver algunos comerciales de sobre, salía un cuate de, así de entre mucho hadas, incendiándose la ciudad, ¿no? Y sale uno y dice, yo soy un revolucionario. Y usa un desodorante, ¿no? No sé, pero sale de entre las llamas, de entre una ciudad en llamas, pues, carros Fíjate, en fuego, y él ese, sale así, ese ejemplo es magnífico porque entonces la imagen te ajá, lleva a que lo revolucionario es la violencia, el incendio, incendiario. de incendiario, exacto. Uh-huh. No, esas cosas está plagado los espectáculos, las películas hollywoodenses, pero además por décadas en todo el mundo. Y realmente Uh-huh. el ir contra eso ha sido una lucha muy fuerte, porque tenemos un poder ahí tremendo, que es el poder, lo que da el poder económico y el poder político, ¿no? Sí, y fíjese, doctora, le voy a algo que es extremadamente ya así, muy fuerte, ¿no? Una que es feminista, pero que era de derecha en realidad. Decía que ella estaba en contra del patriarcado y se ponía, y le pregunto yo, ¿y qué es el patriarcado? Porque yo no sé. Ajá. Y me dice, el patriarcado es Andrés Manuel. Digo, ¿dónde sacaste tú eso? Me solté riendo. Digo, oye, sí, en serio, ese es el patriarcado. Sí, sí, él es el patriarcado. Digo, ¿y quién más es el patriarcado? Yo preguntando, nada más él. Sí, él presenta todo el patriarcado, pero no sabía ni qué cosa significaba, ¿no? Pero
me imagino que a ella le dijeron eso. Claro, claro. No, la guerra mediática con Andrés Manuel es tremenda, tremenda. O sea, es ya, pero además ya lo hemos visto. Es decir, no nada más es Andrés Manuel. Ha sido a Chávez, a Correa, a los Kirchner, a Lula. Es lo mismo. A Madero. Todos los grandes líderes progresistas son satanizados de esa manera. Todos. No se salva. O sea, todo lo que le están diciendo y le mientan la madre y se meten con su familia y dicen cosas, pero que dices, pero ¿de dónde saca eso? O sea, ¿qué acto justifica que le pongan ese adjetivo? No, no existe. Eso llega mediáticamente a impactar emocionalmente, ahí se imprime y ahí se queda y no hay manera de convencerlos porque como decía Stuart Mill, cuando una idea está asentada en una emoción, por más ideas razonables que le des en contra de eso, más las defiende porque es lo que les decía yo antes como su ser, ¿no? Que si se quitan eso se quedan sin nada. O sea, no tienen la flexibilidad de modificarse, de corregir, de avanzar, están fijados y si les quitas eso, sienten que ya no son nada. Entonces siguen afianzados a esa idea que está emocionalmente arraigada y pues así es muy difícil porque no hay diálogo, no hay argumento, porque el argumento no, no es tan fuerte como la emoción que es más primaria, ¿no? Sí, bueno, aquí dice la compañera Alondra Hernández que la que traición aplica en el señor Ricardo Monreal. Dice Roberto Ávila, pero la palabra que le amolda a la derecha es la simulación. Así es, simular, que es lo de la hipocresía, porque por lo que les digo, porque la razón de que tienen que simular y tienen que mentir es que no pueden decir yo lo que quiero es que se mueran todos, pues no, no serían populares, ¿no? Entonces, como no pueden decir realmente lo que quieren, someter a todos y que los pobres se mueran de hambre y nada más usar a unos cuantos esclavos que nos sirvan, eso no lo pueden decir porque eso no sería popular. Entonces tienen que mentir y tienen que simular que adoptan los valores universales que ya se han impuesto como los que realmente llevan al ser humano a una mayor felicidad, agarran esa bandera y simulan que los tienen y no es cierto, y además eso nada más les rascas tantito y ves que no es cierto. A todo el que piensa le llaman radical, comunista, polarizante, resentidos, etcétera. Exactamente. Ese es el lenguaje que tenemos que desmontar, Santiago. O sea, analizar con las gentes, saber qué es ser radical, qué es ser comunista, qué es eso. Sí, bueno. Dice que de Monreal como radical. Sí, a mí me llamaría, que bueno que ni me conoce y espero que no me conozca nunca. Claro, yo sería una radical y dado su discurso, pues yo sería una de las que destruiría el país. No, ya la ruina está sobre nuestra conciencia, doctora. Sí. Mira, lo que dice Reina La es ruina interesante. Dice, debería de dejar el Senado Monreal y se dedique. Ahí yo realmente no sé qué onda, porque yo creo que para la mayoría de nosotros, los militantes de a pie, o los que estamos, pues nos es totalmente incongruente que este señor sea el de la Jucopo, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser una persona que está en contra de nuestra ideología el líder del Senado de nuestro movimiento? Eso está terrible.
para todos nosotros. Ahora, de pronto hablas con los legisladores y como ellos se mueven dentro de esa política, o yo diría politiquería, no se sabe por qué no lo sacan rápido. Y si lo van a sacar, a lo mejor lo van a dejar. Pero para nosotros, pues es muy incongruente que el líder del Senado tenga esa ideología, ¿o no? Exacto. Entonces, ¿cómo lo van a dejar ahí? Eso habría que decirle a los legisladores, oigan, a ver, ¿cómo una persona que está en contra de la ideología, en contra del proyecto porque está de centro, ¿no? Y todo va a ser el líder de la bancada de Morena? ¿Cómo? Pues va a manejar todo políticamente para que no se acepten las cosas, o si se aceptan, él se va a colgar las medallas. En fin, todo el movimiento que haga, pues no va a ser transparente ni nada de eso. Entonces, ¿cómo lo van a dejar ahí? Pero hay muchos legisladores que dicen que es mejor que, quién sabe por qué razones que yo nunca las llego a entender, porque son así guabinosas, como gelatinosas, como que sí, pero no, no, pero sí, no, porque hay cosas más importantes. No, bueno, pero eso es de cajón, es decir, ¿cómo voy a tener yo a un jefe que está en contra de las causas por las que yo propugno? ¿Cómo es eso? Yo verdaderamente ahí no sé, no sé por qué, no sé por qué Fíjese, ocurre. doctora, le voy a platicar algo, voy a platicárselo, Ya, pero no, no nada se lo más, vayan a decir a nadie. antes acuérdate de pasarle la pregunta de José Cardoso. Ok, dime. Sí. Oiga, le voy a platicar, pero ojalá y nadie me escuche. Pero una vez que, una vez que fuimos a Chiapas a dar unos talleres del Instituto de Formación Política, fue muy impactante la organización de los compañeros y más me motivaba a verlos porque fueron ellos de autoorganización, porque fue en realidad el partido no les ayudó gran cosa, más que con su presencia, ¿no? O sea, el presidente del partido y ellos sí se andaban peleando ahí por aparecer, pero los que organizaron todo el trabajo fue la gente de a pie, o sea, con cooperachas, pagaron por ir. Y realmente a mí hasta casi se me salieron las lágrimas de ver a los compañeros, doctora, de cómo llegaban y aquí está mi aportación. Iban todos al taller, a los talleres, con muchos sacrificios, igual que en Tabasco. Me tocó ver eso. Sí, Ahora porque, sí que nadie me lo contó, yo lo pero, vi. Y pero entonces, eso es porque la convicción, los principios son los que sí, mueven a la gente. Cuando es una cosa de exacto, interés personal, no. no, exacto. Y sabe que ya cuando nos cooperaron el avión y de regreso, eh, me tocó ver que iban unos, que habían ido a una fiesta, eran diputados de Morena, por supuesto. Los iba a escuchar que iban diciendo. Y me da mucho coraje porque habían ido a ver a un tal Sergio Meyer o Mayer, no sé, uno de estos que era ahí de los diputados de Morena, habían ido a verlo y ahí van, oye, pero se te olvidó darle el regalo, ¿tú qué le llevaste? Era una pista, y iban varios de Morena. Se me hacía injusto, doctora, que ellos porque no encontraron apoyos reales, o sea, fueron así fue muy escaso, y todo fue de monto casi por cooperación voluntaria. Se me hacía injusto verlos a, a estos presumiendo lo que habían llevado de regalo como si fuera una obligación. Bueno, Ajá. pues eso es lo que tenemos que cambiar. Sí, claro. O sea, nosotros tenemos que pujar porque eso cambie, pero no puede ser si nos quedamos callados y nada más lo criticamos. Tenemos que confrontarlos, Exacto. ¿no?
Es decir, en ese momento, claro, que no, a lo mejor no era pertinente todo, pero en ese momento le paras y les dices, oigan señores, aquí se ha llevado a cabo una cosa, un movimiento del partido y de la ideología de nosotros con los recursos de la gente pobre. Y ustedes están hablando de regalos que le llevaron a este señor, ustedes no nos representan, porque esa es otra cosa. Se dice que estamos pasando de la democracia representativa a la participativa. Debo decirles que la democracia nuestra es muy defectuosa. Ni siquiera tenemos la representación, ni conocemos a nuestros representantes. La gente no sabe ni quién es ni quién lo está representando. Entonces ahí tenemos que tener más civismo, más conciencia y más responsabilidad para elegir verdaderamente a los que nos representan. Ahora, ahí viene. Nosotros, bueno, una encuesta. Entonces salen los populares, ¿no? No los que nos representan. Pero eso es defecto de la ciudadanía, que hace que se deja llevar por la popularidad y no por verdaderamente quién es quién. ¿Me entienden? Es decir, uno no puede decir, no, pero es que eligieron al que ganó la encuesta, pues sí, ese es el método. Y entonces la encuesta, en lo que la persona piensa, bueno, entonces la persona que piensa investigar para que sea popular aquel que verdaderamente obedece a las causas que estamos, con las que estamos trabajando. O sea, la ciudadanía tiene que hacerse responsable de que su voto se está contando en la encuesta. Entonces tener más conciencia, porque el que define la encuesta, pues se tiene que llevar por la encuesta. Entonces, si nosotros en una encuesta resulta que sale un antagónico a nosotros, y ese fue el resultado de la encuesta que hacemos. Entonces la ciudadanía tiene que tomar la ciudadanía en verdaderamente saber quién es el que le corresponde o quién es el que le representa y votar por él para que resulte ganar. ¿Sí me explico? Ajá, sí. O sea, yo resulta que conozco a tres, porque nunca me he puesto a ver quiénes son los postulantes y cuál es su trayectoria y qué piensan. Entonces conozco a tres y elijo uno de ellos y resulta que ese es antagónico, pero pues por ese votaste. Entonces hay que tomar la responsabilidad y no decir, no, es que están poniendo candidatos que no son, pues sí, pero son por lo que ganaron en las encuestas. O sea, tenemos que responsabilizarnos de nuestro voto. Entonces, tenemos que resarcir todos los defectos que tenemos de la democracia representativa e incursionar ya en la participativa, como es la de la revocación del mandato. Pero ya nosotros estamos entrando a secundaria debiendo materias en la primaria. Híjole. Dice probablemente. Sí, lo que dice, yo también pienso lo mismo que dice Mulata. Lo que dice Mulata, yo también lo pienso, pero es que ahí hay un centro. Ese es un centro, pues. Sí. Y Alberto Fernández es otro centro. Exacto. Y son parte de, además, nada más hay que ver su fisonomía. Ellos se sienten cómodos siendo blancos, perteneciendo a una élite. No los estoy satanizando, Son mejores que otros, pero sí tenemos que ubicarlos donde están. O sea, no son Chávez, no son Fidel. Dice Graco Aníbal.
En algún lugar leí, la ideología burguesa o ideología proletaria, no hay término medio. ¿Qué opinan al respecto? Sí, pues la ideología burguesa es la ideología de derecha y la ideología proletaria es la ideología marxista. Sí, exacto. Bueno, pues si gusta ya retirando y pues si gusta agregar algo, doctora. No, pues yo espero que más o menos haya sido esta plática un disparador para que ustedes continúen el debate. Y nada más puntualizar, hay que ir a la raíz, cuál es la diferencia esencial entre una postura y otra, y responsabilizarnos de nuestros actos, muchos defectos, vamos a errar, pero esto es un proceso que toma muchas décadas. Pero hay que empezar y bueno, no empezar, continuar. Hay que continuar, no importa que no lo veamos, estamos contribuyendo a que este mundo tenga bienestar para todos los que lo habitan, ¿no? Incluyendo, obviamente, los animales y la vida en el planeta y el planeta mismo. Es decir, somos responsables del planeta, de los seres vivos que habitan en él, dentro de ellos nosotros. Bueno, pues nada Exacto. más, Bueno, les mando un abrazo y un beso. Espero que en próximas fechas nos podamos encontrar en el parque y ya se acabe esta cosa del confinamiento y ya nos quitemos el miedo y confrontemos las cosas de manera responsable, pero sin aprovecharse de ello para afectar la economía y la psicología de la gente, ¿no? Es decir, hay que seguir viviendo. sí, miren, el próximo martes vamos a tener el tema El panorama periodístico de México en la época de Ricardo Flores Magón, esto con el historiador Adrián Rodríguez de Aguascalientes, el compañero muy activo con nosotros. Muy bien. Gracias pues ojalá ¿qué le parece ya por último, doctora, que hayan declarado el año de Ricardo Flores Magón? Me parece magnífico, me parece magnífico. Tendríamos que Hablando de estudiar radicales. Hay que estudiar muy bien el pensamiento de los Flores Magón y de Ricardo Flores Magón. Hay que estudiarlo. Yo recuerdo hace como 4 o 5 años, más, que fui a Gandhi a buscar libros de Flores Magón, no había, pero había un estante lleno de Krause. Hasta me peleé con el pobre empleado que ni culpa tenía. Dije, pero ¿cómo es posible que tengan un estante como con 50 libros de Krause y no me puedan dar un libro de Flores Magón? No existe en esta librería. Así era, ¿eh? Eso lo viví yo. Híjole, qué terrible, ¿verdad, doctor? Pues Terrible. bueno, ojalá, bueno, luego nos ponemos de acuerdo para en otra ocasión, doctora, porque Con mucho pues aquí gusto. ya como la gente se entusiasma con usted Qué bueno. y qué padre, ¿verdad? Qué Bueno, bueno, porque yo también me entusiasmo con ellos. Nos entusiasmamos todos. sí, ¿verdad? Lo que aquí no encuentro está medio, Esa es mi otra celular es que cosa. Tenemos que estar entusiasmados y librar esta lucha con entusiasmo y con alegría porque está muy padre. Está muy padre lo que estamos viviendo. Entonces hay que aprovecharlo y gozarlo y disfrutarlo y eso nos imbuye de fuerza para seguir adelante hasta donde nos dé la vida. exacto, exacto. Bueno, doctora, pues nos despedimos, pero no encuentro aquí no le encuentro por aquí como la pantalla que no me da la posibilidad de salirme, porque estoy en el celular, estoy en el celular y no encuentro aquí como el botón de salida, Bueno, pues entonces yo me despido de todos, les mando muchos besos, abrazos, cuídense y vamos adelante, vamos
vamos a la lucha y a la transformación. Esta cuarta transformación es nuestro momento. Besos a todos. Exacto. Bueno, gracias, doctora. Pues ya nos despedimos, pero no encuentro aquí la manera de despedirnos. Así es que a finalizar esta transmisión.